Aclaradas, el podcast que nació en WhatsApp, creció en Instagram y murió, bueno, morir no, porque siguen, bueno, que ahora lo escucharás, Aclaradas. Hola, Clara. Hola, Clara, ¿qué tal? Pues muy bien, hija mía, muy bien. Con muchas ganas del podcast de hoy porque es un podcast distinto. Pues la verdad que sí, empezamos aquí con una nueva sección. ¿O no le hemos puesto nombre? No le he puesto nombre. Luego le pongo nombre, ¿vale, Ávila? Sí, le tenemos que poner un nombre porque va a ser una sección novedosa. A ver, Clara Soler y yo siempre estamos buscando formas de reinventarnos, de sacar pues un nuevo partido y sobre todo de aportar un poco de valor a las personas que nos escuchan. Y es verdad que teníamos pues algunas secciones como muy establecidas, ¿no? De la Clara News, en el que decíamos todo lo que tenía que ver con noticias de actualidad, la Clara Tips, que eran como tips cortitos que nos ayudaban a hacer nuestro día a día más sencillo, la Clara del mes, que también es uno de nuestros favoritos, en el que entrevistamos a otra Clara que no tiene por qué saber nada de marketing, o sí, pero que siempre nos viene a abrir un poco la mente y el cerebro. Tenemos el Aclara Data o el Aclara Study, en el que revisamos datos de actualidad, y hoy inauguramos una nueva sección en el que podemos llamarlo casi Aclara School, porque esa es buena, ¿eh? Es buena. A lo mejor soy yo la creativa del grupo. Yo había pensado en Aclarademi. Aclárate, me mola mucho, la verdad. Pues bueno, venimos a compartir un poco el conocimiento que tanto Clara Soler y yo podemos dar en una docencia, no con el objetivo de superponernos ni nada por el estilo, sino cosas que a lo mejor estás en un momento de tu estrategia en el que te puede venir bien, que son un poquito más top level, ¿no? Un poquito más estratégicas y que te puede ayudar en definiciones, etcétera. Y que en el fondo sí que son dudas que muchas veces nos traen los clientes, ¿no? O sea, gente con la que trabajamos o nosotros en nuestro día a día, que es como, oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Verdad, Clara? Claro. Y que lo hacemos de forma habitual, quiero decir, o con cliente, o con clientes nuevos, porque se hace con clientes nuevos, o con los clientes que ya llevas mucho tiempo que dices, vale, vamos a parar. Vamos a ver esa estrategia de 2024 hacia dónde la enfocamos. ¿No? Porque muchas veces también cuando acabas el año, acabas un año natural y revisas los datos, dices, vale, ¿Y vamos a ahora ver qué qué? hacemos el próximo año. Entonces Eso esos es. datos pues, nos dan información súper valuosa, por eso hacemos nuestros estudios, y comentamos nuestros estudios, vale, pues vamos a hacer un estudio interno, propio, a ver dónde estamos para saber dónde queremos llevar. Entonces, esos análisis, que es de lo que vamos a hablar hoy, o investigación de mercado que podemos realizar para desarrollar nuestra estrategia, vamos a hacer cómo la podemos hacer y de una forma creo que muy interesante porque tú la haces de una forma y yo lo hago de otra. Y no tiene por Sí, qué todo el mundo hacerla de la misma forma. justo. Entonces, aquí al final nos vamos a complementar, que es lo que hacemos en nuestros podcasts, ¿no? Exacto, y por eso hemos Eh, preparado 5 tipos de análisis que podemos hacer, un análisis como de mercado, pero no tanto de mercado, sino de nuestro día a día, en el que vas a hmm, utilizar datos de mercado y que sería algo previo a realizar un plan o una estrategia. Entonces, esto suele ser muy habitual realizarlo al final, principio del año, pero también cuando empezamos con un cliente o también después de un momento tipo una crisis que hayamos tenido o un momento en el que hayamos dicho esto que estamos haciendo no funciona, claro, paremos y replanteemos, como decía Clara Soler, ¿verdad? claro. Y que esto no hace falta que seas una mega multinacional. No, no, no. Mega y multinacional llevan juntos. No hace falta que seas una multinacional, puede ser un autónomo, una pyme o O cualquier una empresa, quiero persona decir. simplemente, ¿eh? Una persona simplemente que diga, Correcto. voy a replanteármelo. Entonces, hemos tenido los 5 que más utilizamos, evidentemente habrá muchos más, pero son 5 formas de analizar qué está pasando en tu entorno, qué te está pasando a ti como marca, como empresa, como particular, para ayudarte a empezar a definir una estrategia, ¿vale? Vale. Entonces, los 5 tipos de análisis que hacemos es un análisis de situación, un DAFO, el Business Canvas Model, el Buyer Persona y The Value Proposition Model. Son los 5 tipos que os vamos a traer hoy y vamos a ir uno a uno diciendo qué debería de tener ese tipo de análisis para que lo tengáis en cuenta si lo vais a realizar. ¿Te parece bien que empiece yo, Clara? Soler. Empieza, empieza.
Dale. Venga, vamos a empezar con un análisis de situación. El análisis de situación yo llevo haciéndolos para cosas específicas como puede ser redes sociales o para marketing digital o incluso para negocio y cada vez vamos poniendo un poco más de capas, ¿vale? Entonces, es un análisis que puede tener una parte cualitativa, es decir, de información y cuantitativa, es decir, de datos. Así que vamos a intentar hacer un mix entre ambas. Este tipo de análisis siempre tiene un análisis interno en el que hablamos de qué nos está pasando a nosotros mismos y un análisis externo o de competencia que también lo llamamos a veces benchmark. Y con esas dos partes nos sitúa claramente de en qué punto estamos ahora y hacia dónde vamos a ir. Si empezamos por el análisis interno, que es siempre lo más sencillo porque es hablar de nosotros mismos e investigarnos, podemos diferenciar, por ejemplo, los canales principales que tenemos. Nos vamos a redes sociales y web, pero podríamos meter también email marketing, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el análisis interno de redes sociales, ¿qué puedo medir? A nivel numérico, que es esta parte que decíamos que es cuantitativa. Puedo ver el alcance de mis publicaciones. Oye, cómo de sanas están mis redes sociales. Estoy llegando a mucha gente, a poca gente. No hablo del número de seguidores, sino el alcance que tengo. Los temas que trato, que aquí sería definir pues categorías de contenido y decir, oye, mira, yo hablo de mi producto, hablo de que son territorios de marca asociados o cosas que tengan sentido, ¿vale? La cantidad de interacción que tengo, me gustas, guardados, etcétera, para saber qué posibilidades tengo de mejorar esa interacción, que sabemos por datos que es difícil, pero que nos ayuda también a mejorar nuestro alcance. E incluso el crecimiento de la comunidad. ¿Cuántos seguidores estoy ganando poco a poco? Pues para saber si tengo una tendencia de crecimiento o de decrecimiento, si mi contenido es sano, no está funcionando. Y esto sería un poco lo que sería el análisis más de datos que podríamos ver. Y desde ahí podemos hacer cruces, pues para las temáticas puedo ver qué alcance tiene, para las temáticas puedo ver qué interacción tienen, un poco de estas cosas. Y luego podríamos analizar pues acciones especiales que hagamos en momentos puntuales. ¿Hay alguna cosa más que se te ocurra a ti, Clara, dentro de lo que sería análisis interno y redes sociales? Al final, lo que solemos hacer para poder medir estos datos y por apuntar algo es que lo podemos hacer de forma manual, es decir, nosotros entramos a nuestras redes sociales, nos descargamos los datos de Meta, Facebook, Instagram, LinkedIn y tal, o utilizamos herramientas externas, como puede ser en este caso nuestro fondo de armario, que es Metricool, es decir, o a mano o a máquina. Esto solo lo entenderán la gente que ya tenga una edad. Sale en el anuncio. ¿Vale? Pero sí, o lo hacemos de forma manual, sacando los datos, descargándolos, etcétera, o lo hacemos de forma eh, automática con herramientas externas, como por ejemplo con Metricool. Y estos datos, al final, si los queremos poner a bloques, los podemos poner, a mí me gusta medirlos con las 4C, ¿no? Que yo mido 4Cs, que es compromiso con la marca o branding, comportamiento, es decir, todas esas interacciones, conversión, cuántos clics, cuánto tráfico, etcétera, a través de redes sociales, por ejemplo, y por última, el consumidor, es decir, los comentarios que nos han puesto de positivos o negativos. Es una forma de medirlo, por ejemplo, ¿vale? En redes sociales, pero también en marketing y comunicación digital. También lo podríamos dividir todas esas KPIs, todos esos análisis, y lo podríamos dividir como tú bien has dicho, por capas. Claro, entonces, siguiendo en redes sociales, eso sería como la parte de análisis interno y también podríamos hacer un análisis externo, ¿no? Es decir, tú seleccionas tus 4, 5, 6 competidores que dices, estos son relevantes. Hay veces que nos dicen que no tienen tantos competidores directos, cuando sobre todo trabajamos con empresas más innovadoras, pero siempre vas a encontrar un competidor que aunque no haga exactamente lo mismo que tú, te puede servir, aunque sea para inspirarte y compararte. Y aquí la parte numérica siempre se dificulta mucho porque no tenemos acceso a sus estadísticas o a herramientas como Metricool, que acaba de comentar Clara Soler, sino que tenemos que ver un poco qué hacemos, ¿no? Y nos vamos a la parte más cualitativa. Podemos ver perfiles en los que están presentes. Oye, ¿están en TikTok? ¿Por qué están en TikTok? ¿Nosotros estamos en TikTok? Y ese tipo de preguntas nos van a ayudar a definir la estrategia. Número de seguidores que tienen, también para ver el tamaño de la comunidad. Ojo, que sabemos que esos datos no son muy fiables porque no tiene nada que ver el número de seguidores que tienes con el alcance de tus publicaciones. Pero, por ejemplo, ahora con los vídeos, tanto en TikTok como en Reels, sí que es público, prácticamente público, el alcance del número de visualizaciones que ha tenido cada vídeo. Así que de ahí podemos sacar
un aproximado de a cuánta gente llega, ¿no? Y esto nos daría, por ejemplo, un análisis de redes sociales en el que incluiríamos todo lo que es un análisis interno y todo lo que es un análisis externo. ¿Tú qué más añadirías, Soler? Em, con esas herramientas, como te decía antes, como por Sí, ejemplo herramientas externas, podemos, pues eso, analizar a los que sean competidores. Y yo siempre le digo a la gente que no solamente analice a 2 o 3 competidores, sino a gente a la que le gustaría parecerse, a sí, perfiles, perdón, que les gustaría parecerse. Eso también los podemos analizar. Son sí. como, vale, me gustaría parecerme a este perfil en redes sociales y analizar lo que están haciendo para inspirarte. Nunca decimos copiar, No, no, no. Aquí siempre es inspirarnos. Esto, inspirarnos. como estábamos diciendo, nos hemos basado mucho en la parte de redes sociales, pero podemos meter una capa más, que puede ser tu Ujú. página web, ¿no? Entonces, dentro de un análisis interno puedes mirar el tráfico. Entrando en Google Analytics puedes ver el tráfico, pero también es importante saber que el tráfico lo diferenciamos por el origen, por la fuente. No es lo mismo que me venga un tráfico de Google, que eso me va a hablar de cuál es mi salud a nivel de SEO, que un tráfico directo que puede ser por el reconocimiento de marca que tengo. Entonces, estas pequeñas diferenciaciones son importantes para saber exactamente, pues bueno, qué puedo mejorar, ¿no? Si me sale muchísimo tráfico directo, pero muy poquito de SEO, quizás crearte un blog es una buena acción porque te va a ayudar a posicionarte. También la tasa de rebote, el número de ventas que tienes online, ventas, reservas, contactos, los leads que llegan, ¿no? La tasa de conversión que tienes en una página concreta. Y luego, esa sería como más la parte de datos, también tenemos la parte cualitativa. Pues oye, ¿cómo están organizadas las secciones dentro de mi web? ¿Cómo es ese menú? ¿Cuál es el UX o la distribución que tenemos de una landing de ventas? ¿Qué elementos tengo? ¿Cuántas fotos? ¿Descripciones? Y desde ahí podemos analizar y sacar conclusiones de cosas que podríamos mejorar, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que también podríamos medir es el tiempo de carga de la Mm, página web tan o si importante. tenemos enlaces que estén rotos. Existen herramientas y herramientas gratis de Google, por ejemplo, que nos dicen cuánto tiempo tarda nuestra web en cargar. O si tenemos enlaces rotos, por ejemplo, o páginas que pues no funcionan, Que están 401, mal 301, enlazadas, etcétera, claro, justo. etcétera. Que también es importante medir ese tipo de cosas, Sí, 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 ¿vale? sí, sí, sí. Y cuando hacemos un análisis externo nos vuelve a pasar lo mismo que en redes sociales, que al no tener acceso a las analíticas directamente hay cosas que son más difíciles de encontrar. Pues, sin embargo, hay otras que sí que podemos fácilmente, ¿no? Sacar, pues por ejemplo, la organización de la web y el UX y el mapa de contenidos es algo que siempre vamos a poder ver de nuestros competidores. Oye, porque ellos el servicio que tienen le sacan en primer nivel y no en segundo nivel, y si me interesa a mí hacerlo o no. De nuevo, como inspiración, no como copia. Y yo siempre meto ahí las herramientas. Herramientas externas que nos pueden ayudar a ver qué está haciendo la competencia. Por ejemplo, una de las mejores, SEMrush. Oh, Yo puedo Semrush es saber maravillosa. tráfico que tiene esa página web, por qué palabras claves está posicionando mi competencia, desde dónde le llega su tráfico, etcétera. Y bueno, ya que no puedo ver sus estadísticas de Google Analytics, por lo menos tengo un chivato que me las puede ayudar. Sí, sí, es muy interesante siempre creas una cuenta en Semrush, ponerte a ti y poner a los competidores para ver un poco cuáles son los análisis que se están realizando. Te dice también por qué palabras claves están rankeando y a lo mejor si están muy bien rankeados en Google por ciertas palabras clave, a ti no te interesa luchar por esas palabras clave porque las das por perdida. O sí porque es una palabra clave muy importante para ti y decides apostar y generar contenidos por eso. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con marketing digital no solamente son web y redes sociales, también podemos analizar cosas como, por ejemplo, la presencia de una newsletter. Oye, si tienes email marketing, podrías ir metiendo tú ahí datos relativos a tamaño de tu base de datos, frecuencia de publicación, tasa de apertura, tasa de clic, y todo esto nos ayuda también, cruzándolo con el contenido, a saber qué tipo de newsletter o de correos electrónicos que envías te funcionan mejor o peor. Y esto lo podemos también replicar a la competencia, sin saber el tamaño de su base de datos, si podemos investigar qué tipos de contenidos hacen, qué frecuencia de envío utilizan.
Y también todo lo que tiene que ver con acciones especiales que han podido hacer. Oye, celebran Halloween, celebran San Valentín, tienen ofertas especiales en momentos concretos, y de ahí sacaríamos como un análisis de situación muy grande de qué está pasando en este momento y qué está pasando o sea, y qué cosas se pueden mejorar, ¿no? ¿Y cómo sé esto? Pues muy fácil, suscribiéndome a su newsletter, Total, total. Y metiéndome en todas las automatizaciones que porque es la tengan. forma más sencilla de ver qué está haciendo la competencia. Claro, Y claro, me, claro. Sí, sí, sí. una a una. Y bueno, esto hemos dicho, podemos hacer un análisis de redes, un análisis de marketing digital, y también, por supuesto, podemos irnos a negocio, porque eso sería complementar el análisis de situación. Por ejemplo, en el negocio podemos ver cuáles son los productos estrella que tú tienes, qué es lo que más vendes, cuáles son las ventas por producto, si existe una estacionalidad en las ventas, si has utilizado en algún momento un descuento, cómo ha afectado a tus ventas, porque hay productos que los descuentas mucho, vendes suficientes y te sigue saliendo rentable, y hay otros en los que a lo mejor no te sale tan rentable. Y con la competencia, pues igual, podríamos definir cómo tienen ellos los productos, hacer una comparativa de precios, que parece que no, pero solo con eso ya tienes muchísima información de cómo se están posicionando ellos. Y estos análisis de situación interna y externa se pueden ir haciendo todo lo grandes que tú quieras, incluyendo todos los datos que sean relevantes para tu negocio. Aquí hemos dado unas pinceladas de los que nos parece que son más importantes de tener en cuenta, pero habrá que ver cuál es el alcance del análisis que tú estás haciendo. Y una cosa es el análisis inicial que estamos haciendo, en el que analizamos muchísimas cosas, muchísimos datos y nos guardamos esos datos. Y el otro, más que análisis, sí, podríamos llamarlo análisis, es qué vamos a medir mensualmente, que no tiene por qué ser tan Claro. extenso. Aquí lo que estamos haciendo es, sí, ver cuál es la situación digital, y para eso necesitamos un montón de datos para saber en qué situación nos encontramos, Mm. que luego no serán los mismos KPIs o métricas que iremos midiendo durante los meses de Sí. trabajo. Sí, 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 sí. Bueno, nos pasamos a otra forma de analizar o nuestra situación o nuestro mercado antes de hacer una estrategia. Sí, es muy importante que tengamos en cuenta siempre el DAFO y que no lo hagamos nada más empezar un proyecto, un negocio, sino deberíamos ir revisándolo año tras año, incluso hacerlo diferente y tenerlo como también fondo de armario o fondo de escritorio para tenerlo siempre en mente. Ujú. Y el DAFO, para quien no lo conozca, aunque imagino que eso lo hemos escuchado todos hasta en el cole, creo yo, es Sí. un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En el caso de las debilidades, son aquellos factores internos que limitan las posibilidades em, de... Perdón. Sí, son como de análisis interno todo lo negativo que tú tienes. Es un análisis que tú tienes que hacer en el que te paras y dices, oye, ¿cuáles son mis debilidades? Y ojo, aquí es muy importante hacerlo, yo creo, Clara, en grupo y hacerlo de una manera muy honesta, porque si no eres capaz de definir cuáles son tus debilidades, tienes un problema. Claro, y siempre viendo, porque muchas veces la gente te pregunta, ¿internas o externas? No, debilidades son las internas, ¿vale? Las internas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Porque no tengo suficiente equipo? ¿Porque no tengo formación? ¿Porque no tengo, quiero decir, a nivel Porque de no tengo negocio? clientes, incluso, que es uno muy típico para todas las pequeñas empresas que acaban de llegar, es como, ¿cuáles son mis debilidades? No tengo cartera de clientes, tengo que crearla desde cero. Pues muchas de las cosas que tú vas a definir en tu estrategia posteriormente van a estar centradas en que mejores tu cartera de clientes, por ejemplo. Por ejemplo. Después estarían las amenazas, que son aquellos factores externos del entorno o de la competencia que pueden dificultar a la empresa alcanzar sus objetivos. Factores externos, es decir, ¿qué está pasando a mi alrededor? ¿Por qué yo no puedo alcanzar esos objetivos que tengo de negocio, de marketing, de comunicación? Ujú. Como por ejemplo, pues además de la competencia, tuvimos hace poco el COVID, que fue una amenaza Bueno, una para amenaza, muchos negocios, porque por es algo ejemplo, externo, o las 100%. crisis.
Sí. Claro, o sea, es súper El externo. algoritmo de Instagram es algo externo, que a lo mejor muchas empresas estaban con un plan de contenidos en redes sociales muy basado en la foto y de repente cambia el algoritmo al vídeo y esto es una amenaza. Oye, tengo que replantear la forma en la que yo genero mis objetivos y alocar o poner más presupuesto en la generación de contenidos, ¿no? Empresas más Mm. establecidas en el mercado son también amenazas, O situación una crisis de económica del sector. claro, una crisis del sector, lo que iba a Mm, decir, es una gran amenaza. sí, 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 total. Después tendríamos las fortalezas, que son aquellos factores internos que tiene la empresa o que tenemos nosotros como personas profesionales y que tenemos como ventaja competitiva y que permitirán sacar más rendimiento a las oportunidades y superar aquellas amenazas pues, que tenemos a nuestro alrededor. Ese es el Y momento de aquellas, sacar pecho, en el que tú tienes que decir, oye, ¿y en qué soy bueno? ¿Y qué es lo que yo tengo? Yo como persona, yo como empresa, yo como marca, ¿no? correcto, tu formación, tu conocimiento, tus habilidades, tu actitud, tus aptitudes, ahí tenemos un montón de cosas y que muchas veces no nos paramos a analizarlas y a verlas y pueden ser muy fuertes respecto a nuestra competencia, ¿de acuerdo? De hecho, muchas veces Y incluso podemos estar fijándonos más en las amenazas externas y no tirar de nuestras fortalezas para compensar una amenaza externa, ¿no? Es como, oye, pero si yo soy bueno en esto, ¿por qué no lo estoy haciendo? porque muchas veces no vemos lo que tenemos bueno. El síndrome del impostor que existe en todos los lados. Correcto. Y por último, dentro de nuestro análisis de trabajo, las oportunidades, aquellos factores externos que pueden otorgar a la empresa una ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Porque seamos pequeños y rápidos, porque que eso suele ser en las pymes frente a Además que otras sí. empresas más grandes. Mm, ¿Qué más oportunidades? Bueno, pues yo me acuerdo que un día a una tiendecita pequeña le decía, te han abierto la calle de doble sentido o te han puesto un parking cerquita. Una oportunidad externa, un factor externo que le habían puesto que ya no se había dado cuenta y que, bueno, pueden ser alianzas con otras marcas. Poner que haya más formación y que sea una oportunidad para ser mejor frente a los otros. Quiero decir, Sí, hay un montón de factores externos que nos pueden, eso, tirar una ventaja competitiva frente a nuestra competencia. sí. Pasamos Sí, a la tercera forma de medir. Mira, yo quería sí, hablaros del Business Canvas Model. Cuando queremos pasar de las ideas a los modelos de negocio, utilizamos dos herramientas, o bueno, hay varias herramientas, pero hoy vengo a hablaros de una principal, que es el Canvas Business Model. Esto existe ya creado y luego existen muchas modificaciones que las personas pues, bueno, van haciendo un poco en función de su contexto y de su necesidad. Al ser un canvas, nosotros lo entendemos como una especie de plantilla que utilizamos en el que vamos rellenando información. Y esta es tan importante porque tiene mucho valor lo que incluimos dentro. Yo os recomiendo esto de nuevo, hacerlo en equipo cuando lo vais a presentar y suele ser algo que se realiza en los momentos iniciales de las creaciones de las empresas o en un momento en el que estamos iterando un poco nuestro producto o nuestro servicio. Siempre empezamos por el centro de este canvas, que sería analizar cuál es la propuesta de valor, qué problemas solucionamos, qué necesidades estamos satisfaciendo, cuáles son los beneficios que nosotros aportamos. Y la propuesta de valor tiene que ver con algo nuestro que nos diferencia de los demás. Lo que después siempre solemos hacer es ver la parte de clientes. ¿Qué relación tengo con los clientes? El segmento clientes como tal y los canales que yo estoy utilizando en este momento para comunicarme. Por ejemplo, la relación de los clientes es pensar qué tipo de relaciones esperan que tus clientes establezcas y mantengas con ellos. El segmento de clientes tiene que ver con la definición de público objetivo, que ahora lo veremos, con a quién nos dirigimos, qué segmentos consideramos, cuáles son los prioritarios. Y luego los canales es a través de qué canales o medios estamos trabajando para contactarles. Una vez que ya hemos visto cuál es nuestra propuesta de valor y cuál es nuestra relación con los clientes, vamos a ver cuáles son nuestras actividades, nuestros partners clave. Lo primero que hacemos es ver
qué pueden hacer los partners que tenemos mejor que tú, a un coste menor y cosas que pueden ayudarnos a enriquecer nuestro modelo de negocio. Esta es la típica decisión que tomamos para externalizar. Oye, si hay un partner que hace algo mejor que yo y que tarda menos tiempo o me cuesta menos dinero, si mejora mi modelo de negocio, puedo plantearme externalizarlo y no hacerlo todo yo, ¿vale? Luego las actividades clave. ¿Qué actividades clave tienes para desarrollar tu modelo de negocio y qué es lo que tú haces? Una definición de actividades, productos, servicios, ¿vale? Y luego los recursos. ¿Qué necesito para llevar a cabo estas actividades? Pues si necesito un espacio físico o no lo necesito porque soy 100% online. Si necesito una web o no la necesito porque tengo una actividad muy física. Y más o menos vamos pues completando todo esto. Después de haber visto la propuesta de valor, los clientes, mis actividades clave y los partners y los recursos que tengo, ya nos vamos a una parte que trata más la estructura de costes y los flujos de ingresos, que es la parte quizás más económica. La estructura clave es cuáles son los costes que tiene mi modelo de negocio y los ingresos es qué valor están dispuestos a pagar otras personas por lo que yo hago. Y con esto, pues que parece que es muy complicado, pero que en el fondo son 9 casillas, tenemos una información sobre nuestro modelo de negocio que está muy bien. Siempre se habla mucho del ejemplo de Nescafé, que no sé si tú, Clara Soler, ahora mismo tienes en tu cabeza, bueno, Nescafé o las cápsulas de Nespresso, perdóname, que me he ido yo Sí, aquí a verdad, las marcas cápsulas españolas. sí, sí, las cápsulas, correcto. Sí, 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 Claro, sí. en el Ese creo que que lo hemos visto todos bueno, todos, que sí. en muchas conferencias o en muchos cursos sobre desarrollo de estrategia lo muestran porque está de Claro, 10. es muy sencillo, porque lo primero que te dices es, ¿cuál es tu propuesta de valor? Te traigo un café barista a tu casa. ¿Cuál es la relación que tienes con tus clientes? Pues con la tarjeta del Club Nespresso. ¿Cuáles son los canales de distribución? Pues tengo tiendas físicas, vendo en Online. supermercados, online, teléfono. ¿Y cuál es el segmento? Pues hombre, personas que están teletrabajando en casa o que trabajan en oficinas, pero que quieren tomarse un café profesional tipo barista. Luego te vas a cuáles son tus actividades clave, pues la fábrica, la venta, etcétera. ¿Cuáles son los partners estratégicos? Las cafeteras, porque tú puedes tener cafeteras, pero necesitas que las cafeteras vendan para tu cápsula concreto, ¿no? Y luego lo siguiente que vemos ya serían los recursos que yo necesito, pues desde transporte, fabricación, publicidad. Y lo siguiente que hacemos ya para terminar es ver cuáles son mi modelo de costes, cuánto me cuesta la distribución, cuánto me cuesta la fabricación, cuánto me cuesta la promoción y calculo cuánto está dispuesto a pagar la gente para saber cuál es el revenue o cuáles son los ingresos que yo podría tener. Y con esto tenemos un modelo en el que cubrimos todo lo relacionado con el negocio de una manera muy sencilla. Y una de las partes de las que trata el Business Canvas Model es ese público objetivo, ese buyer persona. Y esto debe ser una diferenciación que hagamos dentro de nuestro análisis, porque no podemos decir, como decíamos antes, target, mujeres entre 30 y 60. No, ahora, desde hace ya unos años, más o menos de 2014, 2015, que empezamos a hablar del inbound marketing, estamos hablando del buyer persona, que es una representación semificticia de nuestro cliente ideal. Eh, este análisis, cuando empezamos un negocio, tenemos que hacer, evidentemente, un análisis de esos posibles perfiles de los que no tenemos ningún tipo de información, pero lo que podemos hacer es información, recoger información de, vale, mi madre sería público objetivo, mi amiga Clara Sí. Ávila sería mi buyer persona, mi pareja sería buyer persona y analizar quiénes son, qué edad tienen, una pequeña descripción, qué redes sociales utilizan, qué motivos, por qué motivos me siguen en redes sociales, por qué motivos me comprarían, cuáles son los rechazos para seguirme en redes sociales y cuáles son los rechazos por los que no me comprarían. Y después también cuáles son sus momentos de inspiración, consideración y decisión de compra y quién influye en sus decisiones de compra. ¿Influye Internet, una revista, amigos, influyen las influencers? Lo que hacer es analizar esos. Normalmente todos los negocios tienen una media de 3, 4 o 5 buyer persona diferente. Y lo que hacemos es que de ese saco, imaginemos, tengo una tienda de ropa para mujeres. Mi público está entre los 28 y los 58. Bueno, pues deberíamos coger a una de 30, a una persona de 30, a una persona de
42, por ejemplo, y a otra persona de 50 y tantos, y analizarla al máximo. Definir bien una ficha y poner toda la información para saber qué tipo de contenido voy a crear, en qué redes sociales voy a tener presencia, qué le va a gustar, qué acciones puedo hacer. Puedo hacer un sorteo, puedo hacer publicidad en alguna red social. Está, por ejemplo, mi buyer persona en un canal como, por ejemplo, sea la newsletter o WhatsApp. Le puedo hacer creatividades para WhatsApp Business. Ahí, una vez sepamos quiénes son y definamos quiénes son esos 3, 4 o 5 buyer persona diferentes, Claro. voy a saber qué contenido crear, en qué canales estar, tener presencia y en qué momento tener presencia, qué le inspira, cómo se decide. Voy a hacer una acción con influencers. ¿Con Ujú. influencers de qué edad, por ejemplo? ¿Hombres o mujeres? Si no defino estos buyer persona, va a ser muy difícil incluso crear nuevas experiencias, nuevos productos o nuevos servicios, porque no sé cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, es necesario parar, hacer una especie de, igual que hemos hecho el Business Canvas Model, como un ejercicio, como un taller, lo mismo con el buyer persona, porque debemos analizarlo al máximo, toda la información que tenemos. Y como he dicho, cuando acabamos de crear un proyecto nuevo, no tenemos información, tiramos de amigos y colegas. Cuando ya tenemos información, porque ya hemos empezado con nuestro negocio, podemos ver qué tipo de seguidores tenemos en redes sociales, qué personas nos interactúan con nosotros, qué perfiles están entrando a nuestra página web, porque eso también lo podemos ver en datos demográficos, por ejemplo, Ujú. si son hombres, mujeres, qué edad tienen, de qué ciudad o de qué país nos visitan. Y toda esa información la podemos sacar con herramientas internas como nuestras redes sociales o nuestras Google Analytics de Google nuestra página Analytics. web, o irnos al Instituto Nacional de Estadística, al INE, a sacar información. De empresas o herramientas que ya están obteniendo información con estudios, etcétera. Mira, una vez recuerdo que tuve que hacer para una empresa que trabajaba en sector aeroportuario, en aeropuertos, y me fui a buscar estadísticas justo de qué tipo de personas pasaban por los aeropuertos. Y ahí encontrábamos si eran vuelos nacionales, si eran vuelos internacionales, si eran vuelos personales, si eran vuelos de negocio, porque tú en tu cabeza, cuando te pones a pensar en, oye, algo que está relacionado o que está en un aeropuerto, pues posiblemente pienses en tu experiencia personal. Si viajas mucho por negocios, ya es solamente gente de negocios. Hay solamente, y yo recuerdo que lo hicimos con el aeropuerto de Barajas y descubrimos que el porcentaje más alto de personas en ciertas terminales era Madrid-Barcelona. Solamente, y que Mm, eran vuelos de diario, no sé qué, que luego los vuelos internacionales eran menos. Estos datos seguramente han cambiado, evidentemente, pero que sí que podemos sacar mucha información pues para saber cuáles son sus necesidades y desde ahí mm, saber a quién estamos hablando directamente. Sobre esto a mí me gustaría que en algún momento desglosáramos más en otro episodio, porque es verdad que existen muchas fórmulas de análisis que vienen del UX y que nos pueden ujú. ayudar a tener datos cuando parece que no tenemos tantos datos. Esto que estabas comentando tú de tirar de amigos y colegas y cosas así es como, vale, ¿existe alguna forma de hacer un research en el que tiramos de toda esta información de manera estructurada? Y si te parece, esto me gustaría que lo viéramos así en otro episodio, Otro podcast, porque me otro parece podcast. otro tema. Y yo tengo una pregunta para ti, Clara. ¿Cuántos buyer personas o cuántos perfiles hacemos y cómo se representa eso gráficamente? ¿También es una plantilla, como quien dice? Sí, en nuestro caso, cuando empezamos con un cliente nuevo o en nuestro propio negocio, lo que hacemos es tenemos una plantilla y hacemos un ejercicio de ir rellenando, igual que el Business Canvas Model, vamos rellenando eso. La bio de esa persona, Ujú, una pequeña descripción, como si fuera una bio de Instagram, ¿vale? Una ujú, pequeña descripción tendría estos apartados. Una descripción, qué redes sociales utiliza o qué canales digitales utiliza, no solamente redes sociales, sino también a lo mejor blog o newsletter. ¿Cuáles son las motivaciones por las que nos siguen redes sociales y por las que nos compra? ¿Vale? ujú, ¿Cuáles son los claro. rechazos por los que nos siguen redes sociales? Porque los que no nos siguen redes sociales o porque no nos compra. Y por último, ¿quién influye en sus decisiones de compra? Serían para mí como los
puntos claves en una ficha del buyer persona. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a la última, que es de Value Proposition Model. De los 5 que hemos comentado hoy, estaba el análisis de situación, el DAFO, el Business Canvas Model, el Buyer Persona y vamos al de Value Proposition Model. Este de aquí tiene mucho que ver con ayudarnos a definir la propuesta de valor. Es decir, qué es lo que hacemos nosotros que sea diferenciado totalmente. Y bueno, aquí tiene mucho que ver con un análisis interno que, como hemos visto en los casos anteriores, mejor hacerlos en equipo o mejor hacerlo con personas que estén relacionadas con mi sector. Entonces, lo primero que hacemos es analizar cuáles son de las cosas que yo hago, de los productos y de los servicios. Lo primero que hacemos es analizar el segmento de los clientes para saber cuáles son los pains, los gains y los jobs, customer jobs. Entonces, los gains son las cosas que le estimulan o que le parece que están bien. Los pains son todo lo que necesita que alguien solucione y lo siguiente es lo que él tiene que hacer para, para adquirir nuestro producto, nuestro servicio, etcétera. Y por el otro lado, nosotros trabajamos el qué de nuestro producto es un creador de gain, un creador de ganancia, ¿vale? Entonces, dentro de todo lo que nuestro cliente busca mejorar, ¿qué hacemos nosotros para que eso se mejore? De todos los pains que tiene nuestro cliente, lo que llamamos los pain reliefs, qué es lo que hacemos nosotros para que deje de molestarle y, por último, definimos cuáles son nuestros productos o servicios. El orden de los factores no altera el producto, es decir, que luego cada uno hace el análisis en el orden que le resulta más sencillo, pero sí que es un canvas, como hemos visto en los casos anteriores, en el que lo que hacemos es rellenarnos. ¿Cómo nos enfrentamos a una sesión de analizar nuestra propuesta de valor? Te pones en grupo. Una persona tiene que ser un poco la mediadora o facilitadora y que haya un grupo de posits. Y a partir de ahí nos ponemos a escribir un posit, una idea e ir poniendo, oye, ¿qué crees que le molesta más a nuestro cliente? ¿Cuáles son sus pains? ¿Cuáles son sus gains? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para solucionarlo en un caso y en el otro? ¿Cuál es la definición de productos y servicios? Y cuando hemos trabajado esa gran lluvia de ideas, lo que hacemos es aglutinar el máximo posible o clusterizar por grupos y de ahí tomar las decisiones para saber qué es lo que se queda en este canvas final, que de nuevo es una especie de plantilla que también os invito a modificarla cuando veáis que no os encaja 100%. Oye, yo no quiero hablar ahora mismo de esto, solamente quiero analizar los pains y los gains. Pues ya está, hazlo así y modifícalo para que sea un poco más adaptado a tu empresa. ¿Qué te parece, Clara? ¿Qué hemos Es que hecho este tipo hoy? de documentos, es que este tipo de documentos son vivos. Quiero Mm. decir, sí, los haces cuando arrancas un negocio, pero es que a lo mejor al año tienes que cambiar cosas. O lo haces, pues eso, ahora, ¿no? A día de hoy, y dentro a lo mejor de 10 meses, tienes que darle una vuelta, porque cambia eh, Pasa cambia el algo, sí. público, cambia el sector, cambia el mundo. Bueno, y antes has hecho un comentario que me ha encantado. Cuando vino el COVID, o sea, en el momento en el que pasó el COVID, al mes siguiente todas las empresas deberían haber parado y haber rehecho este tipo de ejercicios porque la situación ha cambiado tanto que a lo mejor tú tienes que ver cómo iteras tu producto o tu servicio. Vimos como muchas empresas tuvieron que adaptarse a lo online o adaptarse a una situación en la que la gente no iba a las tiendas y a lo mejor en ese momento de manera muy natural te sale voy a montar clases online o voy a lanzar un e-commerce, pero si no te sale de manera tan natural, no te preocupes, utiliza estas metodologías porque te van a ayudar a llegar al punto que tienes que llegar. Mm. Pues nada más que añadir. Creo Pues que creo que quedan muy claros estos 5 puntos y aunque son costosos, hay que hacerlos como poco a poco sí, y sobre todo con ayuda, porque muchas veces tú solo enfrentarte a The Value Proposition Model, pues se te hace un poco cuesta arriba. Buscad libros, buscad vídeos en YouTube, porque hay un montón de cosas súper interesantes que nos ayudan a hacerlo un poquito más fácil para los que no lo habéis hecho nunca y lo veis como una montaña difícil de escalar. pues sí. Y nada, Clara, a mí me ha encantado este podcast. Vamos a ver cómo van quedando los siguientes que hagamos del Aclara School o lo has llamado de otra forma antes que me ha gustado Aclara de muchísimo. mí, Aclara de mí. aclara de mí. Y poco a poco os iremos pasando de este tipo de tips. Y como siempre, si alguien tiene alguna sugerencia
de temas que le gustaría tratar, porque no siempre le han quedado claros, siempre cuando se tiene que enfrentar pues le cuesta, que nos lo dejen en nuestras redes sociales, que para eso estamos. Perfecto. Pues Que tengas buena hasta semana, luego, Clara. Clara. Chao, adiós.